Buenas tardes. Hoy es martes 9 de junio. Hoy vamos a presentar una noticia. Corporación Educación Integral. Colegio Educador Conchani. Calle del Granito 1249. Espectador de TV, profesora y profesor. La Organización Mundial de Salud informó la ocurrencia de casos de infección respiratoria aguda grave IRAG causada por un nuevo coronavirus. 2019 en Wuhan, China, desde la última semana de diciembre 2019, los primeros casos se presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y animales silvestres de Wuhan se han confirmado casos en personas que estuvieron en esta y otra zona de China y en países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Hasta el momento en Colombia no hay circulación de este nuevo virus. Sin embargo, se continúan fortaleciendo las acciones recuerdas para hacer frente a este reto y mitigar los efectos de ese nuevo caso. Por el momento, a Chile vamos a presentar la caso de coronavirus. Caso de coronavirus en Chile confirmando total 1948 496 personas contagiadas. Caso nuevo 5.737 nuevos casos. 5.226 con síntomas y 5.511 asintomáticos. Caso activo 24.201 personas. Fallecido 2.475 personas. 1.192 nuevos recuperadores. Nuevo. Como recuperador no hay información. Disculpe. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus son virus que siguen. Son virus. Disculpe. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus son virus que siguen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infecciones respiratorias agudas y de leve a grave. En personas y animales, los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar. Vamos a los humanos a medida que mejoran las capacidades técnicas
para la detección y la vigilancia de los países improbables que se identifique más coronavirus. ¿Cómo se transmite el coronavirus COVID-19? Este virus es un originario de un fuerte animales y en este momento se conoce que se está transmitiendo de persona a persona. No se conoce qué tan intensa puede ser esta transmisión. Sin embargo, la infección se produce cuando una persona enferma, tose o estornuda y expulsa partículas del virus que están en contacto con las que se tiene en contacto estrecho y su interno. Este mecanismo es similar entre todas las infecciones respiratorias. Agua, ¿cuáles son los signos y síntomas? Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad puede ser leve a medir la dosis y son semejantes a los de otras infecciones. La respiratoria agita y como fiebre, tos, secreciones nasales y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. Hoy terminate con la noticia de hoy. Espectador de TV, espectador, profesor y profesor. Chao, hasta mañana.